Le damos paso al profesor Sandro Romero Rey. Él es escritor, dramaturgo, director de teatro, realizador, guionista y productor de radio y medios audiovisuales. Actualmente es asesor artístico del Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata. Ha combinado estas actividades con la docencia del periodismo cultural. Realizó su doctorado en la Universidad de Barcelona con la tesis Género y Destino, la tragedia griega en Colombia. Es profesor de planta de la Facultad de Artes ASAP. Junto al director de cine Luis Ospina, compiló las obras completas del escritor Andrés Caicedo. Ha dirigido más de 40 montajes teatrales y recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2023. Asimismo, ha realizado varios montajes teatrales como Polar Diente, y su publicación más reciente es ¿Qué pasó con Sequizano y El miedo a la oscuridad? Entonces le damos la bienvenida al profesor Sandro con su conferencia titulada Sequizano, más allá de las fronteras. Hola, buenas tardes. No sé si está bien el sonido, por favor, me confirman. Sí, señor, está perfecto. ¿Se oye bien? Ok. Me disculpan no estar presente hoy allá en la aduanilla, pero por razones de salud he tenido que permanecer en casa. Me sorprende gratamente que tanto la exposición del profesor Pedro Pablo Gómez como la exposición de John Eric Cabra van a tener una conexión sin que me lo hubiera propuesto con lo que voy a plantear, porque el tema de Sequizano, del cual voy a hablar a continuación, tiene que ver con una investigación académica en un principio. Es un libro que se publicó en el año 2023 por Editorial Planeta, pero todo el proceso de investigación se hizo durante un año sabático de la universidad y el texto inicial, que fue aquí tengo a la mano, estaba revisándolo por curiosidad, compararlo con la novela final. El texto que yo entregué a la universidad pues no se parece en nada a lo que resultó finalmente siendo la novela. El texto original que yo entregué a la universidad y que está en el depositorio y que seguramente de pronto podríamos revisitarlo en otras circunstancias, se llama Los escenarios de Sequizano. Y les voy a explicar brevemente cuál fue la génesis de todo esto y por qué terminé escribiendo sobre este personaje y además presentarles el personaje para las personas que no, o los asistentes que no lo conocen. Seki Sano fue un director de teatro japonés que nació en 1905 y murió en 1966. Y fue una suerte de ciudadano del mundo que dirigió en su país natal, en Japón, dirigió y trabajó en la Unión Soviética en los años 30 durante el periodo del estalinismo y cuando nació el realismo socialista. Estuvo en Nueva York en la época en que nació el Actor Studio, estuvo en Alemania, en el periodo de entreguerras, cuando conoció las vanguardias del teatro alemán que se gestó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Quería irse a vivir a Estados Unidos poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero le negaron la visa y finalmente terminó viviendo en México desde 1939, cuando comenzó coincidencialmente la Segunda Guerra Mundial, hasta 1966, cuando murió después de un tercer infarto en la Ciudad de México. En esos 27 años, o durante esos 27 años que estuve en México, formó toda una generación de grandes actores del llamado periodo de la edad de oro del cine mexicano y del teatro mexicano. Y todo el mundo se pone de acuerdo en México en que el teatro moderno en el país nació con el espíritu que Seki Sano les insufló a sus discípulos, que fueron miles. La cifra es un poco espeluznante cuando uno revisa los archivos de todo lo que hizo Sequizano para la formación de los actores y directores que a la postre terminarían siendo los protagonistas de lo que se hace en la escena mexicana, incluso hoy en día. Pero en el interregno de esos 27 años, él realizó algunos viajes. Estuvo en Centroamérica,
estuvo en Cuba, particularmente cuando recién empezó la Revolución Cubana, y antes había estado en Colombia en 1955. Siempre me produjo mucha curiosidad la figura de Sequizano porque Santiago García, el gran maestro de nuestro teatro, el director, el fundador de la Casa de la Cultura y posteriormente de el Teatro La Candelaria, siempre hablaba de que su gran maestro había sido Sequizano, y, y que yo quería saber quién era ese señor, porque si ustedes se pasean o han entrado al Teatro La Candelaria, ustedes habrán visto que hay una sala al lado que se llama la Sala Sequizano, que es la sala de la Corporación Colombiana de Teatro. Eh, yo me he puesto a curiosear con muchos de mis colegas para que me contasen quién era Sequizano, y muy poca gente tiene una referencia o tenía unas referencias exactas sobre el personaje, y poco a poco me fui entusiasmando con su gesta, porque la primera curiosidad que tenía era lo efímero en que cómo se transforma la información en la historia. Uno con un personaje tan reciente como Sequizano, que no tiene ni 100 años de desaparecido, ya todas las versiones que hay sobre su vida son contradictorias, y sobre su estadía en Colombia ni se diga. Y todo el mundo da por cierto una cantidad de conjeturas que en la gran mayoría son falsas. Entonces, yo quería saber cuánto tiempo había estado Sequizano. Unos me decían que 6 meses, otros me decían que un año, otros me decían que había estado varias veces, otros me decían que había montado una obra de teatro. Eh, en fin, la leyenda se había construido muy rápidamente, hasta que en algún momento, yo soy profesor del programa de artes escénicas de la SAP, como ya se dijo, y una colega algún día me dijo que ella había sabido que un tío mío que se llamaba Bernardo Romero Lozano había sido la persona que había eh, delatado a Sequizano para que lo expulsaran de Colombia en el año 55. Ahí tenemos que contextualizar un momento el rumor para que se entienda bien la gravedad del asunto. Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, el general Gustavo Rojas Pinilla, se había tomado el poder en 1953, y él había sido agregado militar en Alemania durante el periodo del ascenso del nazismo al poder, y coincidió con la llegada de la televisión a Alemania. Y él se entusiasmó mucho con lo que representaba la televisión para la comunicación en los países, y en particular en un país tan aislado y tan atomizado como Colombia. Entonces, cuando subió al poder, le dijo a sus asistentes que él quería que en un año, él subió el 13 de junio del 53, que el 13 de junio de 1954 estuviese ya conectada la televisión en Colombia como fuera. Entonces, los asistentes de Rojas corrieron. Esta es una historia extraordinaria que más o menos la cuento en la novela, pero que tiene una serie de detalles, incluso de ingeniería, que son fascinantes. Y el hecho es que la televisión se conectó y se hizo la primera emisión el 13 de junio de 1954, y en esa primera transmisión, que duró unas 3 horas más o menos, 3, 4 horas, sobre el himno nacional, obviamente, se oyó un discurso de Gustavo Rojas Pinilla, obviamente, hubo un pequeño recital de música clásica, hubo un noticiero internacional, hubo un documental internacional y una primera obra de radioteatro, perdón, de teleteatro, dirigida por Bernardo Romero Lozano, el tío de Marras, que se va a convertir en protagonista de mi investigación. Una obra que él había escrito especialmente para la televisión, y que se emitió esa primera noche. Eh, la televisión siguió emitiéndose, pero en primer lugar había muy pocos receptores en los aparatos para ver la televisión, eran muy caros, y poco a poco se empezaron a importar, pero eso tomó su tiempo. Y mientras eso sucedía, también se llegó a la conclusión de que no había el suficiente para mantener una programación diaria, así fuera muy corta, durante el día, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche,
pero no había la forma de mantener una consecutividad y una rutina de programación para la televisión. Entonces, y se pensaba también que no había actores para la televisión, sobre todo los actores que había en Colombia en el año 55, perdón, en el 54, 55, en ese tránsito, pues venían de la radio, casi todos. Y casi todos trabajaban con Bernardo Romero Lozano, que era un personaje un poco descomunal en su capacidad de trabajo, escribía y adaptaba y dirigía ininterrumpidamente y actuaba. Entonces, su presencia abarcaba buena parte del teatro, de la radio, del radioteatro en particular, y posteriormente de la televisión. Él dirigía muchísimo en la televisión naciente, pero pues se necesitaba infraestructura humana para poder continuar con esa labor. Él viajó a Argentina, trajo unos 5 actores argentinos que tenían experiencia en kilometraje de teatral, de montar obras muy rápidamente, y esto pues ayudó, pero no fue suficiente. Entonces cuenta la leyenda, esto digamos que los datos no son muy precisos, pero cuenta la leyenda que se empezó a investigar. Dicen que por decisión propia del mismo Gustavo Rojas Pinilla, yo no estoy tan seguro, eh, creo más que por el lado de Jorge Luis Arango, que era la mano derecha de la Oficina de Información y Prensa, la ODIPE, del gobierno de Gustavo Rojas, que este señor empezó a buscar un profesor que se encargara de educar y de formar rápidamente un buen número de actores que sirvieran para la televisión. Y finalmente se consiguió el nombre de Sequizano, que vivía en México y que coincidencialmente en ese momento estaba desempleado, no tenía una actividad concreta, y lo invitaron a Colombia. Da la casualidad que en esa época el gobierno de Rojas Pinilla declaró ilegal al Partido Comunista de Colombia y al comunismo en general. El comunismo se consideraba que era una ideología que no podía convivir con el país, y Rojas Pinilla decidió cancelar al comunismo por decreto. El decreto había salido hacía muy poco tiempo, y Sequizano llegó a Colombia, donde él, su discurso, a juzgar por las publicaciones de prensa, era el de que él era sobre todo un artista y que él venía a trabajar en el mundo del arte y en el mundo del teatro, el cine y la televisión en Colombia. Pero resulta que alguien, no se sabe quién o no se sabía quién, descubrió que Sequizano había vivido en la Unión Soviética, había sido un joven muy tropelero en el Tokio de su época, y que su relación con la izquierda y con el comunismo era más que evidente. Cuando se dieron cuenta de esto, y a sabiendas de que el comunismo había sido prohibido en el país, pues no se demoraron mucho en expulsar a Sequizano del país. El hecho es que este señor, si todas las investigaciones que hice son ciertas, que creo que lo son porque fui muy exhaustivo en revisar todos los periódicos de la época, él llegó más o menos en el mes de septiembre. Esa fecha es un poquito motivo de discusión porque él llegó un poco de manera discreta a Colombia. Puede que haya llegado entre el 15 y el 18, 19 de septiembre del 55, e inmediatamente se puso a trabajar. Fundaron la Escuela de Formación de Actores, que quedaba a la vuelta del antiguo Instituto Nacional de Radio y Televisión, sobre la carrera séptima con calle 24, donde hoy hay un parqueadero. Allí quedaba el club de los Millonarios, del equipo de fútbol Millonarios, y ahí en el segundo piso Sequizano comenzó a dictar sus clases. Y por ahí pasó todo el mundo, por ahí pasaron los que después fueron presentadores, los que fueron comentaristas, los que fueron cantantes, los que fueron directores, los que fueron técnicos y los que fueron actores y actrices, y pasaron por por las manos de Sequizano, y esto fue realmente mágico, porque todo el mundo entró en una suerte de fascinación por la erudición, la inteligencia y la precisión de Sequizano, y todos estaban
perdidamente fascinados de Sekizano, pero resulta que cuando se dieron cuenta de todo su pasado con la izquierda internacional, lo expulsaron y finalmente el 7 de diciembre, según dicen los periódicos, él voló de nuevo a México y en México se quedó hasta el año 66, que fue cuando murió en la ciudad capital, en México. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Eso era parte de lo que quería investigar y por eso este texto que escribí para la universidad y durante mi año sabático, que llamé Los escenarios de Sekizano, fue investigar todo el recorrido de lo que había sucedido con Sekizano. En México hay especialistas en Sekizano, especialmente hay una profesora que se llama Michiko Tanaka, que es japonesa, vive en México hace muchos años, vivió en la Unión Soviética, habla ruso, habla japonés, por supuesto, habla español y tiene desde hace casi 30 años un seminario que se llama el Seminario Sekizano. Eh, y con ella, pues ella ha organizado una serie de publicaciones, desgraciadamente para nosotros, la gran publicación sobre Sekizano ella la hizo en japonés, es una edición preciosa de un volumen de muchas páginas, donde ella compila toda una serie de textos y de investigaciones al respecto. Dícese que ella está terminando de escribir una biografía exhaustiva en español de Sekizano, pero hasta el momento no ha sido publicada. Hay una dificultad para publicar un libro de este tipo en México, no me pregunten por qué, pero me lo imagino. El hecho es que el Michiko Tanaka, no obstante, me sirvió como una colaboradora y yo lo que quería, en la medida en que fui avanzando por el Sekizano del Japón, el Sekizano de la Unión Soviética, el Sekizano de Estados Unidos y el Sekizano de México, era no escribir sobre eso porque eso ya estaba escrito. Lo que quería saber era qué había pasado con Sekizano en Colombia. Y el primer acertijo que me llamó la atención era el mismo Santiago García, porque Santiago García cuando llegó a Sekizano a Colombia, tenía 27 años, era arquitecto, no estaba involucrado con el mundo cultural de Bogotá, salvo como asistente a espectáculos y a exposiciones, pero no tenía una relación para nada con el teatro. Y resulta que un día él vio que se había abierto una convocatoria para estudiar con Sekizano y para participar en la televisión. Él había estudiado arquitectura en Venecia y en Londres, había regresado a Colombia, trabajaba en una oficina de arquitectos muy prestigiosa y decidió por curiosidad asistir a la cita, a la a la conversación que debería tener con Sekizano y habló con él algunos minutos. Por testimonio del mismo Santiago, él dice que Sekizano lo miró con su pipa, cejijuto y muy serio, muy trascendental, le preguntó que él por qué quería meterse en el mundo del teatro y Santiago le dijo que él venía de la arquitectura, que le interesaba la parte plástica de la puesta en escena y que quería probar y ver de qué se trataba. Sekizano lo recibió y lo que más me sorprendió de todo esto es que al día siguiente, según lo dice el mismo Santiago, al día siguiente él renunció a la oficina de arquitectos, entró a trabajar con Sekizano y no dejó de hacer teatro un solo día de su vida entre 1955 y el año 2020, que creo que fue el año, si la memoria no me falla, en que falleció durante la pandemia. Es decir, dedicó toda su vida a la dirección, a la actuación, a la dramaturgia, a la investigación teatral de tiempo completo. Entonces, el hecho de que una persona de la inteligencia y de la sensibilidad de Santiago García hubiese cambiado su destino, esto me produjo una segunda curiosidad. La primera era el rumor de la profesora que me había dicho que Bernardo Romero Lozano había sido la persona que había delatado a Sekizano. Eso yo quería averiguar a ver si era cierto y si era cierto por qué este tío que tenía, por el cual yo tenía una especial admiración, tenía ese pasado de McCarthy local, y entonces
quería averiguar al respecto. En tercer lugar, había otro asunto un tanto más generacional que a mí me inquietaba, me producía mucha curiosidad el hecho de que yo empecé a estudiar teatro muy niño en Cali, a finales de los 60 y comienzos de los 70 sobre todo. Es decir, yo pasé mi adolescencia encerrado en escenarios, en Bellas Artes en Cali, y la relación del teatro con la izquierda era muy estrecha, era prácticamente total. No había obra de teatro que no tuviese que ver con los movimientos o las distintas divisiones que la izquierda tenía a la sazón en todo el país y en el mundo, ¿no? Toda esta discusión después de la revolución, de la muerte de Stalin, de la revolución china, la revolución cubana, las divisiones, los nacimientos de las guerrillas, las distintas guerrillas, el hecho de que hubiera tantas escisiones en la izquierda y que cada una de esas escisiones tuviese su grupo de teatro, esto me producía una profunda curiosidad. Tanto que durante el tiempo en el cual yo estudié teatro, yo no monté o yo no trabajé en obras de los trágicos griegos o de Shakespeare o Molière, sino que se escribían las obras, se trabajaban textos de creación colectiva que tuviesen que ver con el presente y lo demás se estudiaba en las clases de historia del teatro como teoría. Quizá por ello, cuando hice mi tesis doctoral en Barcelona, quería investigar sobre la tragedia griega a fondo y cuál había sido su evolución en nuestro país. Y de hecho, un poco antes de escribir esa tesis ya había montado algunos textos basados en tragedias griegas. Entonces se fueron juntando distintos puntos hasta que pues me puse manos a la obra y escribí este texto, que es un texto de unas 150 páginas, que fue el que entregué como resultado de la investigación. Eh, y ahorita que lo estaba revisando, veía que estaba compuesto por 6 capítulos y una introducción. Y el contenido de ese libro o ese texto, de ese estudio, era el primero, la introducción, que yo la titulé Introito, Rojos y Rojas. Ese juego de palabras después estuvo también en uno de los capítulos de la novela. Y después los capítulos propiamente dichos eran La izquierda en el Imperio del Sol, el número 1. El número 2, Las revoluciones del teatro soviético. El número 3, Han matado a Tongolele. El número 4, Colombia, 3 meses que estremecieron a un mundo. Quinto, El espectro de Sequizano. Sexto, Fuentes y agradecimientos. Aparentemente hay una contradicción en este índice y lo que les acabo de decir, porque pues les acabo de plantear que lo que yo quería era hablar solamente de Colombia y no referirme a otras geografías y a otros escenarios en los cuales Sequizano había participado. Pero resulta que me di cuenta, por un lado, que mis colegas no sabían de todo este recorrido descomunal, a todas luces descomunal, que hizo Sequizano en los pocos años que vivió, y el hecho de que estuviera coincidencialmente en los grandes momentos o en momentos coyunturales de la historia del teatro universal, estuviese allí presente y hubiese trabajado con Stanislavski, con Meyerhold, con los fundadores del Actor Studio, con cientos de figuras del teatro y del cine mexicanos, que en Colombia hubiese formado a Santiago García y a Fausto Cabrera, entre muchísimos otros. Pero eso era, digamos que un elemento necesario, porque para saber que esta rara avis que había llegado a Colombia tenía una prehistoria importantísima y que nadie la conocía, ¿no? Y que resulta que nombres, por citar uno solo, como el de Stanislavski, que nosotros lo tenemos como uno de los grandes maestros en la formación de los actores del siglo XX, resulta que había tenido relación con Sequizano y sobre todo uno de los actores de Stanislavski que se llamó Vsevolod Meyerhold, del cual Sequizano fue su asistente y que fue borrado del durante muchos años en el periodo estalinista, fue ajusticiado, primero su esposa y luego él, y desaparecido del mapa teatral de la Unión Soviética durante, no sé, casi
casi 20 años, diría yo, cuando finalmente, durante el llamado periodo de desestalinización, el Meyerhold fue otra vez publicado y empezó a traducirse a otras lenguas. A nuestros países de habla española llegó el nombre de Meyerhold casi en los años 70. Es decir, cuando yo estaba estudiando teatro, se empezó a hablar de un señor Meyerhold que había sido actor de las obras de Stanislavski y hubo una suerte de resurrección de su trabajo. Entonces, este primer texto que escribí tiene que ver, decía, con lo que planteó Pedro Pablo sobre la historia del doctorado y sobre la historia de los procesos investigativos de la SAP. Tiene que ver porque este texto está muy estrechamente ligado con mi proceso de trabajar como profesor en esta institución desde que fui profesor de hora cátedra hasta ahora que soy profesor titular y que estoy, por fortuna, vinculado al doctorado en estudios artísticos. Eh, el hecho de que uno pueda realizar una investigación sobre un tema que no solamente tiene interés en Colombia, sino que tiene interés en otras latitudes, eso para mí fue motivo de especial satisfacción y produje este texto, lo entregué, ahí se quedó y paré de contar. Cuando yo había comenzado a trabajar con la editorial Planeta, primero haciendo la compilación de las obras completas de Andrés Caicedo, que ya David lo anotó en la presentación. Yo llevo muchos años trabajando en la compilación de las obras de Caicedo de una manera muy desordenada, no porque yo quisiera, o Luis Ospina, mi compañero de aventuras investigativas en este campo, no porque los dos quisiéramos hacerlo así, sino porque con el mundo editorial había una suerte de escepticismo en publicar todo lo de Caicedo y por fortuna con Editorial Planeta, cuando estaba Juan David Correa, exministro de Cultura, cuando él estaba como editor de Planeta, él se interesó en el tema y él propuso hacer la publicación de toda la obra de Caicedo. Total que ahí terminé, bueno, Luis Ospina murió en el 2019, no se ha terminado de publicar todo y pues ahí sigo vinculado con la editorial. Pero mientras estaba desarrollando ese trabajo, sí, esa compilación, esa investigación, Juan David Correa me oyó el cuento de mi investigación sobre Sequizano y a él se le abrieron los ojos y me dijo que ahí yo tenía una novela, que tenía un texto que ahí, por eso es que digo que esto tiene que ver con lo que John Eric estaba planteando, porque esta es una suerte de novela de investigación. John Eric hablaba de la novela policíaca, de la novela negra y de la novela de crímenes. Todas ellas tienen en común denominador el proceso de investigación y creo que este es un libro o lo que terminó convirtiéndose en una novela fue una novela como si fuese una novela de investigación donde no se va a averiguar un crimen, sino que se va a averiguar quién era un personaje que había estado en este país y que luego había desaparecido o se había tenido que ir por razones un tanto en ese momento desconocidas. Entonces, cuando Juan David me propuso que me publicaban una novela sobre el tema de Sequizano, eh, se me volvió una suerte de posibilidad de hacer una escritura, como diría John Eric, que le gusta tanto la semiología, un ejercicio metaliterario. Es decir, que era un narrador que tiene que hacer una investigación sobre un señor que se llama Sequizano y había pues un apoyo en la realidad muy estrecho y hay una discusión o una discusión mía, ¿no? Interna entre qué es la ficción y qué es la realidad. En inglés eso lo han resuelto con un concepto que me parece mucho más práctico, que es eso que llaman the non-fiction novel, ¿no? Las novelas de no ficción. Esto podría caber dentro de eso de las novelas de no ficción y dentro de nuestro espectro literario, pues tenemos ejemplos de muy distintos niveles, muchos de ellos se odian entre sí,
pero uno puede considerar que dentro de ese ejercicio están las novelas de Fernando Vallejo, por ejemplo, a quien quiero muchísimo y ha sido un amigo de hace muchos años, o los libros de Héctor Abad Faciolince, especialmente El olvido que seremos, o por ejemplo Juan Gabriel Vázquez, en particular sus dos últimos libros, el libro Volver la vista atrás sobre el periplo de Sergio Cabrera y su familia durante la Revolución Cultural China, o su libro sobre Felisa Urstein. En fin, ese diálogo entre lo real y lo ficticio me parecía muy interesante. Y porque de todas maneras uno cuando termina escribiendo estos libros termina utilizando los mecanismos de la ficción, termina utilizando los mecanismos, llamémoslo, de lo argumental, ¿no? De la estructura de lo argumental, más que la palabra ficción tiene sus malentendidos y de repente se puede prestar para odiosas miradas. Entonces, llamémoslo, que se convirtió finalmente en una novela de 14 capítulos en los cuales lo que se ve es el proceso de escritura del libro, pero el narrador, a pesar de que se habla en primera persona todo el tiempo, no, el narrador no soy yo, sino que es alguien que no tiene nombre y que está investigando qué pasó con Sekizano. Así se llama el libro finalmente, la investigación se llamó Los escenarios de Sekizano. El, eh, el que la novela que publicó Planeta hace un par de años se llama ¿Qué pasó con Sekizano? Porque resulta que haciendo la investigación me encontré un pequeño avisito en la prensa que decía este viernes con fecha X en el Museo de Arte Moderno dirigido por Marta Traba, el profesor Bernardo Romero Lozano dictará una conferencia titulada ¿Qué pasó con Sekizano? Esto me pareció increíble, que si Bernardo Romero Lozano era el hipotético delator de Sekizano y la conferencia fue dictada en 1964, yo decía, es muy extraño que el delator dicte una conferencia sobre el delatado. El hecho es que la conferencia la aplazaron y salió otra noticia después diciendo la conferencia del profesor Romero Lozano se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el título es ¿Qué pasa en el teatro colombiano? Entonces el título cambió y empecé a investigar más a fondo. No les voy a contar qué es lo que sucede. El tema de los spoilers a mí no me importa porque nunca me ha interesado solamente qué es lo que pasa con los libros, sino también cómo pasan, tal cual como lo planteó Eric. O sea que si les cuento toda la historia y si les cuento que Bernardo Romero Lozano no tuvo nada que ver ahí, no estoy contando ninguna novedad. Lo que me parece interesante es cómo llegué a descubrir la persona que se había inventado ese rumor, que lo subió a internet y que se había viralizado y que se había convertido más o menos en un recurso bastante cruel para una persona tan prolífica artísticamente como Bernardo, porque si ustedes miran si ustedes miran la biografía que saca el boletín del Banco de la República, más o menos dice que Bernardo Romero Lozano, su obra más importante fue delatar a Sekizano. Entonces empecé a seguirle la pista a esa noticia, quién la había sacado. Finalmente di con el personaje, el que había escrito el artículo, y él me explicó por qué él consideraba sin ningún fundamento real, porque consideraba que Bernardo Romero Lozano había sido el delator. Yo le hice toda una serie de preguntas que él quedó un poco descuadrado y esto me hizo dudar en primera instancia. Después, hablando con Michiko Tanaka, la japonesa en México, yo le planteé la curiosidad y ella me dijo que en el departamento, que ella había estado en los archivos de Washington desclasificados de esa época y que
en todos esos archivos ya sabían quién era Sekizano. Sekizano estaba reseñado como comunista en todos esos archivos y que no había que delatarlo. Él ya se había delatado porque evidentemente todo su pasado era un pasado de izquierda, era un pasado comunista. Lo que pasa es que él llegó a México en el año 39, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses se aliaron con los nazis y él, como ciudadano japonés que lo habían expulsado de todas partes, pues no, ya quería sentar cabeza y decidió en México no meterse más de una manera activa en la política y empezó como a borrar su pasado comunista, entre comillas, aunque por supuesto sus ideas él nunca dejó de profesarlas. Y ahí yo creo que existía una conexión entre la relación de estos discípulos que tuvo Sekizano y las ideas de izquierda. Yo creo que todo esto está muy conectado, de repente no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Y si uno mira la historia de la izquierda y del teatro en Colombia, de lo que sucedió después con Santiago García de la Candelaria o de lo que sucedió después con Fausto Cabrera y Sergio Cabrera, que se fueron a vivir a China, mientras que la Candelaria se alineó con el Partido Comunista Colombiano de tendencia soviética, pues ahí había una explicación que es muy probable que en las clases no se tocara el tema de la izquierda, pero en los fines de semana, en los almuerzos que tenía Fausto Cabrera con Sekizano, porque por ser, supongo, los dos extranjeros tenían muy estrecha relación. Fausto Cabrera era un exiliado de la Guerra Civil Española y se instaló en Bogotá, en Medellín, y luego se fue para China y luego estuvo en la guerrilla. Es decir, toda una historia que está muy bien contada por Juan Gabriel Vázquez en su libro Volver la vista atrás. Entonces, toda esta serie de vasos comunicantes hicieron que finalmente terminase escribiendo esta novela, ¿Qué pasó con Sekizano?, que para mi grata sorpresa pues ha tenido muy buena acogida. Hace un par de semanas o 3 semanas estuve en México, que se celebraba el nacimiento de Sekizano, y hubo una serie de eventos tanto en el Colegio de México como en el Centro de Estudios Teatrales Rodolfo Usigli, que está en el Centro Nacional de las Artes de México, y allí dicté un par de conferencias, tuve intercambio con investigadores que se dedican a rastrear la figura de Sekizano en México, todos sus montajes, toda su influencia, las personas que trabajaron con él, y realmente ha sido muy estimulante poder tener un diálogo sobre un personaje que a la sazón representa muchísimo para la evolución de las artes escénicas en nuestro país. No sé si el tiempo se acabó o si todavía hay algunos segundos. Eh, Básicamente esto era lo que quería plantear con respecto a este libro que nació como una investigación académica y que terminó convirtiéndose en una novela.